17, teniendo en cuenta esto, ahora sí estamos contextualizados, ¿no? Cuando un pastor dice, venga, los pongo en contexto, eso es un contexto. Entonces ya estamos contextualizados. Ya estamos geográficamente ubicados. Porque cambia. A ver, el mensaje no cambia, cambia la forma, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de salvación nunca cambia. La forma sí. Y aquí vamos a notar formas distintas de Pablito. Entonces ya quedó lo del lado derecho. Allá quedó el continente asiático. Ahora estamos en el continente europeo. Y vamos a ponernos en ese sentido. Olvídense ustedes ya de las costumbres, del folclore, de la cultura de los asiáticos. Ahora estamos en pleno continente europeo. Y en la tenaz de los tenaces allá en Atenas. En esa se creen y hasta hoy en día los papás de toda la sabiduría, bueno, entre comillas, de pronto de la inteligencia, del conocimiento, yo no digo que no, pero una cosa es eso y otra cosa es ser sabio, eso es muy diferente. Así que la filosofía está mal porque la filosofía significa amor a la sabiduría. Filos viene de ese amor y Sofía de saber, amor a la sabiduría, y trata de responder muchas preguntas del porqué de la vida, del porqué de la existencia, por qué el materialismo, por qué la divinidad, muchas cosas. Eso tratan los filósofos. Y ni entre ellos se han puesto de acuerdo. Ni entre ellos se han puesto de acuerdo. Es más, ni entre esos tres. Habían cosas que sacaban el uno del otro, pero también había grandes diferencias. Bueno, eso para los que estudiaron filosofía saben de qué les estoy hablando. Muy bien, entonces dice allí en Hechos 17 a partir del versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quiénes? A Lucas y a Silas, porque estaba con Timoteo. Se indignó, ¿quién? Pablo, profundamente, al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Entonces, aquellos que han visto así la antigua Grecia, allá tenían muchos dioses, ¿no? El dios Zeus, Apolos, Hades, y les tenían grandes estatuas. Para cada una unas estatuas grandísimas. Allá está el famoso Panteón, ese museo. Y ese era en honor a uno de esos dioses. Y estaba Atenas llena de estatuas. Por donde él iba pasando veía un montón de estatuas de todos esos dioses. Y dice que él se ¿qué? Indignó. Dijo, uy, venga, pero aquí a cada dios le hacen severa estatua, pero una vaina enorme. No como las que nosotros vemos acá. Estas eran de más de 5 metros de altas. Ay, nosotros hemos visto algunas por televisión. Muy bien, que quedan todavía. 17. Dice, gran cantidad de árboles que había por toda la ciudad. ¿Por qué ciudad? Atenas. Por toda la ciudad estaba llena de eso. Y él se indignó profundamente. Buenas. Tener esos ídolos debe causar indignación. Eso dice ahí. Se indignó profundamente. Muy bien. 17. Pablo iba a la sinagoga, como era su costumbre, ¿sí o no? Pablito no dejaba esa mañana. Iba a la sinagoga para razonar. Escribe, miren lo que dice aquí. Para razonar con los judíos. O sea, se metió en la meca de los que se supone que tenían mayor razonamiento, mayor razón. Este Pablo es en serio. Cuando uno ve el contexto, uno entiende y entienden ustedes porque hasta uno le da risa, ¿sí o no? Pablito era pa' vainas, ese se parece a su pastor, en serio. Lo mismo, parece que esto le encantara. Por eso yo digo, Señor, gracias por hacerme feliz, porque a mí esto me apasiona. Entonces dice, se metió a la sinagoga para razonar con los judíos, con este tipo de judíos, no con el propio Aristóteles, porque ya habían muerto. Él está en el siglo I y estos murieron en el siglo III antes de Cristo, pero su influencia duró mucho, ya lo expliqué. Y entonces dice, para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y hablaba a diario en la plaza pública, en plena Atenas. Miren al Pablo. En plena Atenas, la meca de la sabiduría, entre comillas.
Se iba a la plaza pública a hablar y a razonar a diario con todos los que estuvieran allí. O sea, dice, maestra, a ver, aquí la plaza, eso es como ir a la plaza de Bolívar. En esa época dice, venga, aquí es donde se reúnen todos esos sabios a discutir y venga, y hacer la dialéctica de Sócrates y el interrogatorio de Platón y todos esos métodos que ellos tenían. Y el hombre va y se mete allá entre todos esos. Y bueno, después vemos lo del título. 18. También debatió, ¿quién? Pablo, con algunos filósofos. ¡Ay! El Pablito se metió a debatir con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Hoy, pastor, ¿y qué significa eso? Entonces el Señor me puso y dijo, hijo, eso se lo van a preguntar. Entonces usted antes de que le preguntan de una vez, les tiene todo listo. Hágame el favor, investigue, deje la novela, que después, Ricardo, después la novela. A ver, buenas, escriba ahí, vaya, investigue qué es epicúreo y qué es estoicos. Entonces dice, allá San Google, eso también lo saqué de allá, dice epicúreo. Yo voy a ponerlo aquí más grandecito para que se vea. Epicúreo. La palabra epicúreo se refiere a alguien que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. Ay, pastor, pero tranquilos. ¿Qué es hedonismo? Que predica que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Oiga. Vean lo que dice doña Briseida, qué belleza. ¿Qué predica los epicúreos que se dedican al hedonismo? Que la meta, lo máximo que uno debe buscar en la vida es el placer de los sentidos. Entonces aquí a muchos cristianos, así no deberíamos llamarlos cristianos, sino epicúreos, porque la meta de su vida es el placer de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto. Esos son los sentidos, ¿o no? Los 5 sentidos. Dele gusto a su vista, dele gusto a su cuerpecito. Eso, cuanto hombre, cuanta vieja caiga, hágale, papá. Cómase todo lo que quiera, toque todo lo que quiera, vaya, camine por donde se le dé la realísima. Hágale, hágale. Eso es hedonismo. Entonces no se llame así, hermano. Aquí dice que llama una cosa si usted es otra. Usted eso es lo que es. Un hedonista, es decir, pertenece a los epicúreos. Esta doctrina, mire cómo lo llaman ellos mismos, porque esto lo saqué de Google. Aquí ya ni siquiera le dicen filosofía. Y hay falsas doctrinas, ¿no? Por eso será que Dios hasta puso allá en el mismo internet. Ahí dice, esta doctrina le debe su nombre a Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivió entre los años 341 y 270 antes de Cristo, del misma época que estamos hablando. ¿Se acuerdan? En 323 murió el último de estos. ¿Quién? Aristóteles. Y esto, Alejandro Magno y todo eso, de esa misma época. ¡Ay! Eso decían los epicúreos. Y ahora, estoicismo, estoicos. Se domina la doctrina, buenas, filosófica, que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. No, es que esto se explica en función de las virtudes que tiene el ser humano y de la razón, de la manera en que piensa. Como tal, su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Y de estos también hay muchos cristianos. No, es que el Señor Jesucristo, su humildad se caracterizaba por ser pobre. A él no le importaba lo que dice ahí, las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. O sea que el Señor Jesucristo era estoico. Ahí dice, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Eso es lo que dice. Y entonces, esa es la virtud y la razón de la vida. Y lo veían desde este punto de vista. Entonces, de estos también hay muchos cristianos, que no deberían llamarse cristianos, sino estoicos.
Por eso, porque dice, ay, no. Y entonces, sobre todo los que no tienen nada, les gusta esto. Ay, no hay que ser como el Señor Jesús. Mire, no sé qué, no hay que importarse nada de esto, nada de lo material, nada de lo cómodo, nada de la fortuna, nada de lo material, nada de eso. Eso no está bien. Es como él fue pobrecito. Mire que decía que no tenía ni siquiera una almohadita, le tocaba una piedra para recostar su cabeza. Y cogen y sacan el texto fuera del contexto. Y vuelvo y repito, déjenme decirles que el Señor Jesús fue criado por un carpintero, José, y la carpintería en su época era una de las profesiones mejor pagas allá en Israel. ¿Usted qué cree que todos esos portones de los templos, las puertas y todo eso, como que quién las hacía? Sí, buenas, pues los carpinteros. Y eso eran en roble, y esos eran en materiales que no se podían desperdiciar. Y José era uno de los buenos. Cuando llegó a Belén y le tocó allá dormir en una pesebrera, no fue porque no tuviera plata, fue porque no había hospedaje, se acabaron las piezas del hospedaje. Y el hospedador, el del hostal, le dijo, mano, lo único que me queda es una pesebrera, si le sirve. Y José dijo, pues sí, me sirve más porque mi mujer está a punto. Ah, bueno, pues no fue que José fuera pobre y ser carpintero fuera pobre. No, no, qué pena. Hasta tuvo plata para irse a Egipto. Cuando el Señor Jesús tenía menos de 2 años, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y el Espíritu Santo le dijo a José, cójase volado a su mujer y al chino y vuélese para Egipto. Y dice que él consiguió una mula, un asno, uno para llevar la carga, el otro para llevar a la mujer, y él a pie, y arranque para Egipto. ¿Y qué es que conseguir mulas, asnos, la carga, el viaje, los gastos del viaje, eso qué? Eso es pan comido. Tenía su plata. Buenas. A eso no se refiere. Esa doctrina, esto es una doctrina filosófica, mal errada. Esto no está bien. O es que Abraham, ¿qué fue? Cuando le dijo sal de Ur de los Caldeos y llegó allá a tierra de Canaán, que era Israel, con su sobrino Lut. Es más, se tuvieron que dividir entre ellos dos, abrirse del parche, por el montón de plata que tenía cada uno. Porque sus mayordomos tenían tanto ganado que se peleaban por el pasto. Entonces les tocó a ellos dos, no, venga, pongámosle orden a esto, man. Usted dígame qué lado quiere de toda esta tierra y yo cojo para el otro lado. De toda esta tierra. Y los dijo, yo cojo toda esta, lo verdecito para mí. Y allá cogió para los lados donde asomaba Sodoma y Gomorra. Y Abraham cogió para el otro lado. Sí, buenas. Ay, pobrecito Abraham, no tenía ni en qué caerse muerto. Ni su hijo Isaac, ni Jacob. Sí, buenas. Sí, Moisés fue criado por la hija del hijo del faraón. Buenas. Bañado en perfumes, de mucho conocimiento, sus primeros 40 años. Y su suegro Yetro, cuando fue al desierto, tenía muchas ovejas y le dio a su mujer, a la mayor, pero tenía muchas ovejas y mucho dinero. Bueno, ahora, la vida no se trata de eso, porque Dios le da plata al que sabe administrarla. Al que no sabe administrarla y solo piensa en él, no le da, no se la va a dar, no se la va a dar. Dios solo le da plata al que piensa en usarla no para él, sino para los demás. Toda, escúcheme, toda la plata. A esos son los que Dios le da plata. Al resto no. Así que si su oración es, Señor, dame plata, y yo cuando tenga, otros por allá hasta le juegan al baloto. Señor, yo cuando me gane el baloto, eso sí, le voy a dar a los pobres ya de esto, ya el 50 por ahí. Hombre, si él es el dueño de todo, cuál carebaloto, ni 8 cuartos, ni la pata, ni la mueca de allá de la lotería, nada de eso. Nada. Él es el dueño. Él le da plata a quien sabe darle a los demás, a quien primero, cuando la tenga, piensa en los demás. Y si le queda algo, se queda para él. Ese es al que Dios le da la plata. Entonces, cuando usted ve a los hombres de plata en la Biblia, han sido esos hombres. Esos que siempre pensaron primero en los demás y de últimas en ellos. A esos es que Dios les dio la plata. Y hay muchos, muchísimos casos. Ahí le mencioné solo algunos. Por ejemplo, Pablito, Pablito, era un hombre de mucha plata.
Su familia era de muchísima plata. Para haber tenido ciudadanía romana, es decir, haber comprado visa americana y haber pagado todos los gastos de tener esa visa, era porque tenían plata. Pablo hablaba 4 idiomas. Hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo y hablaba hebreo. Hágame el favor, más los que aprendió por estos caminos. Pablo era muy instruido. Para ir a la escuela de Gamaliel, eso es como entrar a la Universidad de los Andes. Bueno, en el caso de acá, la Javeriana, porque estoy hablando de algo que tenga que ver más bien con un sentido espiritual. Y la Javeriana, como es de curas, esa, para pagarse un semestre allá, eso costaba billete. Y Pablito, Pablito, estaba allá, metido allá. Ay, señor, sí, ese. Sí que Pablito también tenía su plata. Solo que él dijo, todos esos títulos, hace poco de plata, lo cuento por basura, comparado con el haber conocido del Señor. Bueno, después de haber entrado en esto y de haber, porque esto lo saqué de allá, de San Google, del internet, le queda uno fácil, ¿sí o no? Entonces dice ahí 18. También debatió Pablito con algunos filósofos epicúreos y estoicos, ya sabemos. Los unos, hágale papá, la máxima de la vida es el placer a todo. Y los otros, al otro extremo. No tener nada material. Y ni lo uno, ni lo otro. Cuando les habló acerca de Jesús, a eso, y de su resurrección, ellos dijeron, imagínense a los estoicos y a los epicúreos como ¿qué creen? ¿Qué le iban a contestar? Estos que se creen sabios, ¿no? Y venían de esas escuelas de Platón, Sócrates, Aristóteles. ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas tan raras? A ver, viejito, aquí nosotros somos los intelectuales. Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Ay, estos eran, entre comillas, más humildes. Ay, debe ser que así como nosotros tenemos nuestros dioses, este debe estar hablando de otros, los extranjeros. Ay, Dios. 19. Otra vez. Entonces lo llevaron, Pablito Ciberto, al concilio supremo de la ciudad, imagínense. Ahora se lo llevaron al concilio allá en Atenas. Ay, pobre Pablito. Y le dijeron, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, le dijeron. 20. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. 21. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. ¿Ya entendieron ese versículo, sí o no? Porque ese 21, si yo no explico todo lo que dije, no se entiende. No lo entienden las personas. No lo entenderían de pronto ustedes los que no habían examinado esto así en detalle. No lo entendí yo así en detalle hasta anoche y por eso empecé mi oración esta mañana de esa manera. Señor, gracias porque creí que te conocía y me he dado cuenta que ni es que el mugre de la uña chiquita del meñique del pie. 22. Entonces Pablo, miren, fuera eso se puso de pie ante el concilio, ante esos, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que, y ahí salió el título, ustedes son muy religiosos. Ay, de ahí salió el título de la prédica. Ustedes son muy religiosos. En todo sentido. ¿En cuántos, pastor? En todo. Mira a los que le está hablando. Ya los que contextualicé. Gente que discutía de las ideas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, todo eso era la corriente de moda, ya. Todos esos vestidos de batica blanca ahí, como con una cosa ahí, una coronita de plantas ahí, de hojas en la cabeza, ya. Todos esos, ahí, filosofando de la vida. A ver, sí, buenas, esos. Y saca Pablo y les dice, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y a la meca de la sabiduría. Porque mientras caminaba,
observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. O sea, una de las bases que sostenían las distintas estatuas. Decía esa inscripción: a un Dios desconocido. O sea, no tenía una figura encima, solo tenía la base. Y ahí le pusieron a un Dios desconocido. Es como cuando uno va a la plaza de Bolívar, veo el busto, es decir, del pecho para arriba de quién, de Simón Bolívar. Y es una estatua. Y ahí dice: a Simón Bolívar, libertador de 5 países de América del Sur, y y dice ese letrero. Solo que este no tenía busto ni estatua, solo estaba la base y decía, ¿qué decía ahí? A un Dios desconocido. O sea, no había nada, ninguna estatua encima de él. El resto sí tenían de Zeus, de Apolo, de todos ellos. Tenían allá estatuas. Y dice, también vi esa. A ese Dios, a ese que no tiene ninguna estatua, solo tiene la base, es a quien ustedes rinden culto sin conocerlo. Porque por algo le hicieron esa base, ¿sí o no? No tiene busto ni estatua, pero le tiene la base. Y dice, a un Dios desconocido. Es de quien yo les hablo. Escuchen ahí. A ese que no tiene una figura, que no se puede ver, que no se puede poner en una estatua, en una cosa de yeso. A ese que solamente está la base y dice, a un Dios desconocido. De ese es el que yo les vengo a hablar. De ese. Del Dios invisible, que hace lo imposible posible. De ese Dios es el que yo les vengo a hablar. Y mañana no se lo pierda, porque mañana empieza Pablito de hablar de ese Dios invisible. ¿De quién es ese Dios? Para que ni siquiera todos los demás que sí tenían estatua se le puedan comparar a él. Y fíjense lo que les dijo. Ustedes son muy religiosos. Pastor, o sea que la religión es mala. Sí, es mala. Es como estas doctrinas filosóficas, llenas de mitos y ritos. ¿Qué es una religión? Porque aquí ellos tenían, unos eran epicúreos, otros estoicos, otros de Sócrates, otros de Platón. Allá de donde venían de Asia también tenían a su diosa Cera, un montón de dioses. Allá los asiáticos también tenían, sobre todo diosas. Del lado asiático sobre todo eran mujeres, y del lado aquí europeo sobre todo son hombres. Esa es otra diferencia. Entonces allá eran muchas diosas. Cuando en estos días vayamos a Éfeso, allá vamos a hablar, cuando él regresa a Asia, que es Éfeso, continente asiático, vamos a ver que allá habla de diosas. De este lado son dioses. Y a todos les tenían figuritas y estatuas y cosas. Y él dice, mire lo que dijo el primer versículo, ¿qué dice el 18? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos. Eso, la religión tiene muchos ídolos y repite las mismas cosas. Y Dios no es un Dios de repeticiones, ni es un Dios de estatuas, ni es un Dios de ritos, porque eso no hace nada. Imagínense que uno hablara, yo todos los días saludara a mi mamá, mamita linda, oh, buenos días, mamita linda, ¿qué tal noche pasaste? ¿Cómo estuvieron tus sueños? Oh, madre preciosa, hazme un favor. Y enseguida le pido, ¿no? Huevitos para el desayuno. Y mañana, oh, mamita linda, la más hermosa, ¿qué tal noche pasaste? ¿Qué tal estuvieron tus sueños? Hoy quiero papayita. Y el otro día, por allá el jueves, mamita linda, ¿qué noche pasaste? Oh, qué hermosa eres. Hazme el favor de unos huevitos fritos. Y así, puras repeticiones. Y repite, y repite, y repita. Llega el fin de semana que mi mamá dice, ay, ya. Ay, de hecho ya me está manoteando. Ay, ya no más. Usted no está hablando conmigo, usted es la misma repetición. Lo único que cambia es la petición. Lo único, hoy quiero huevitos, mañana quiere chocolate, al otro quiere fruta. Es lo único, lo que usted necesita. De resto es la misma cosa. Eso es lo que no le gusta a Dios. Esas repetideras. Eso es religión. Eso se llama mística, ritos.
Busque allá en internet qué significa un rito, qué significa algo místico y verá qué es eso. Repetir las mismas costumbres todo el tiempo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 6, y cuando ores, entra a tu cuarto, tú solito con Dios, habla con Él, ora con Él y dile, y Él te recompensará en público. Mateo 6, eso está ahí del versículo 4 en adelante, allá. Dice, no haga como hacen los hipócritas, que les gusta ir a los templos y gritar oraciones repetitivas a ver quién se la sabe más y quién la dice en voz más alta. Eso dice allá en Mateo 6. A mí no me miren feo. No me miren feo. Eso dice Mateo 6. Que parece que les gustara que los escucharan en público. Pues ya recibieron su recompensa del mismo público. Porque la gente que está al lado dice, ay, tan bonito que ora, mira. Ay, y como alza la voz y grita, ay, ese sí es un siervo, esa sí es una sierva de Dios. Y Dios dice, pues eso no. A mí me gusta es el que lo hace en lo secreto, allá, donde nadie se da cuenta y se sienta a hablar conmigo. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que predicaba Pablo. Dice, no. Eso indigna profundamente. ¿Acaso una estatua? Vaya usted allá la de la Plaza de Bolívar y hable ahí con el busto de Bolívar. Dígale, ay, así como tú libertaste las Américas, préstame tu espadita para libertar yo también. A ver qué de hecho, a ver si le hace una mueca o le pica el ojo ahí la estatua. A ver si le dice algo. ¿En serio? Esto está hablando. Esto rompe esquemas. Por eso es que esto es para gente, como dijo ayer el Señor. Esa es la mentalidad abierta. Y Él sí quiere que tengamos una ¿qué? Mentalidad más abierta. Eso lo explicamos ayer en detalle. Por eso esa prédica fue genial. Hicieron hoy miércoles. Y así era el título de la prédica. Mentalidad más abierta. ¡Ey! Esa. La que no se cierra a estas cosas y dice, no, es que no. Qué pena. De eso no es de lo que voy a hablar, dijo Pablo. Pablo dijo, yo les voy a hablar del que no tiene ninguna estatua, ni siquiera un busto encima. A ese